Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 7 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo empató como local a 1 frente al Al-Shabaab. El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, sobre todo en ofensiva, jugando detrás del delantero, casi como un enganche, aunque se movió por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros, habilitándolos en el área contraria, sobre todo con balones largos. En defensa, apenas ganó el 36% de los individuales, pero lo bueno es que metió una asistencia. Corrían los 21 minutos cuando en el borde del área la agarró la culebra y con un pase de cachetada, con borde externo del pie, casi con desprecio, sin mirar, filtró un buen pase para Moussa Marega, que abría el marcador. De esta manera, el peruano pone su primera asistencia en la temporada, aunque en el año ya viene siendo la tercera. La cosa es que todo era felicidad para el tricampeón árabe, incluso tuvieron un penal a favor en el complemento que lo fallaría Odin Igal. Es allí que aparecería el viejo adagio, goles que no haces, goles que te hacen, ya que 2 minutos más tarde, Carlos Jr. puso el empate que nadie más movería. Con este resultado, el Al Hilal sigue sin ganar desde hace 3 partidos, por lo que siguen cayendo en la tabla de posiciones y ahora son cuartos con 14 unidades. La próxima fecha visitarán al Al Taí el 15 de octubre. Y la guerra fría por los derechos de televisión de la Liga 1 Betson sigue librando más batalla. Como se recuerda, eran 10 los clubes peruanos que no estaban de acuerdo por cómo la Federación Peruana de Fútbol manejó las negociaciones con 1190 Sports, aunque en lo que hacían hincapié era que el acuerdo estaba poniendo en peligro la estabilidad de nuestro fútbol profesional. Por ello, estas instituciones indican que renovar el vínculo con Gol Perú era más seguro y rentable a largo plazo, ya que este canal les había ofrecido hasta 12 años de contrato con un monto fijo de millones de dólares, lo que les daría la tan anhelada estabilidad económica. Pues bien, en las últimas horas, la Federación Peruana de Fútbol publicó un video en sus redes sociales donde dan detalles de lo que pretende hacer con los derechos de televisión de la Liga 1, donde de paso les manda un dardo directo al corazón del actual dueño de los derechos de televisión, el consorcio de Gol Perú. Vean ustedes y saquen sus propias conclusiones. Para que todos los clubes reciban mayores ingresos y puedan invertir en mejor infraestructura. Y lo más importante, en el desarrollo de menores, que son la base de nuestro fútbol. Queremos que nuestra liga llegue a todos los peruanos a través de múltiples pantallas con la calidad internacional que merecen y no por una sola señal sin brillo ni pasión. Sin brillo ni pasión. Sin brillo ni pasión. Hasta aquí, todo bien. Incluso muchos fanáticos desean que la Liga 1 no se siga pasando por Gol Perú, y si encima le dicen que ahora será una liga abierta donde la podrán ver en varios canales, ¿qué más quiere el pato que lo echen al agua? Pero los clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Belgar o el Cienciano, que son de los más serios en el país, no están de acuerdo a aventurarse con un nuevo modelo que no les asegura con números concretos y fríos en cuántos millones de dólares será esta mejora económica con respecto al antiguo acuerdo con el consorcio. Es este el meollo del asunto, y razón no les falta, ya que confiar en la palabra del reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, es como confiar en que el dólar bajará. Con tantas promesas incumplidas, ese es el gran problema. Sin mencionar que hay tantas negociaciones bajo la mesa, con declaraciones entre gallos y medianoche, esto es lo que no convence a los clubes profesionales. Así lo explica el abogado especialista en derechos deportivos, Julio García. La federación tiene hoy la potestad de decidir, pero su decisión sin duda impacta sobre los clubes. Ahora, yo escuché la propuesta de 1190, me pareció que es proyectar
hacia un uso que puede dar más créditos, que puede dar más utilidades a los principales beneficiarios que son los clubes. Pero si no hay un consenso, el tema no va a caminar. Yo no creo que ningún negocio, ningún emprendimiento pueda empezar y pueda ir sobre la marcha de un conflicto legal. Por más que una parte tenga razón legalmente y la otra no, y la otra tenga razón en los hechos y la que tiene la razón legal no, porque finalmente tendrían que ponerse de acuerdo. El problema es que yo creo que no se está hablando, no se está escuchando. ¿En qué acabará esta novela? Con la federación que no quiere dar su brazo a torcer y amenazando a los clubes con desafiliarlos, con los equipos que no quieren seguir con un nuevo modelo que no les asegura la estabilidad económica deseada. Uno de los dos lados tiene que ceder, si no, esto se estancará y hasta podríamos tener una parálisis a la hora de iniciar el campeonato del 2023. Luego de la buena victoria de Alianza Lima por 4-1 en el estadio Alejandro Villanueva frente al Deportivo Municipal, vinieron las repercusiones. El técnico victoriano, Guillermo Salas, habló en conferencia de prensa de lo que le dejó esta goleada. El valor, muy importante, ¿no? Muy importante. Sabemos, estamos jugando nosotros al presente, al partido que nos viene, ¿no? No pensamos más adelante. Sabíamos que se nos dieron algunos resultados y había que sumar de 3 ahora. Fue difícil como lo esperábamos, pero nos estamos jugando fecha a fecha, nos estamos jugando toda la semana nuestras finales y todos los partidos son importantes, ¿no? Ahora estamos segundos y ahora pensar en el partido con Cienciano en el Cusco. Nadie nos va a regalar nada. Seguimos ahí en la pelea, ahora vamos a tener otra final en el Cusco. Estoy seguro que vamos a hacer una buena presentación y Dios mediante venir de la ciudad imperial con un resultado positivo. Mientras que el delantero argentino, Hernán Barcos, dejó en claro lo que le queda hacer al equipo blanquimorado en lo que resta del campeonato. Sí, muy importante porque, como dijiste vos, venimos de una derrota que parecía que se había acabado todo. Y yo dije la semana pasada, vamos a dar pelea hasta el final y así va a ser. Independientemente del resultado de los votos, nosotros tenemos que buscar las victorias, tenemos 4 finales más y después rezar, esperar que se caiga alguno, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Mientras matemáticamente nos dé, en Alianza hay que pelear y Alianza siempre es así, siempre da pelea hasta el final, así que este año no va a ser diferente. Como se sabe, el equipo íntimo quedó a 2 puntos de líder de clausura, el Sporting Cristal, que viene enrachado con 24 partidos sin conocer la derrota, por lo que clubes como Alianza Lima y el Melgar de Arequipa necesitan que los dirigidos por Roberto Mosquera caigan en alguno de los 4 partidos que le restan, aunque como lo veníamos diciendo anteriormente, salvo el partido frente al Alianza Atlético en Sullana, luego los demás partidos los juegan contra equipos de media tabla para abajo y todos en Lima, mientras que los íntimos aún tienen que salir a la altura de Cusco y Ayacucho, mientras que los characatos deben visitar el Estadio Monumental de Ate y el Infierno Invernal para enfrentarse al Grau. Veremos entonces qué equipo se queda con el torneo clausura a fines de este mes. Pero, ¿tú qué crees? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!